Doctores, esperamos que se encuentren bien. Nosotras somos Valeria Beltrán y Catalina Rodríguez y el día de hoy les vamos a presentar levodopa versus agonistas de dopamina, el desafío de la enfermedad de Parkinson. La intención de los siguientes pasos a realizar es generar una búsqueda efectiva que se centre en el verdadero propósito de la investigación. El formato PICO permite especificar los pacientes en los que se basa el estudio, la intervención a realizar, el control o comparador de la intervención y el outcome o resultado de la misma. Para reducir aún más los posibles resultados de búsqueda se aplican filtros y conectores, y se utilizan términos específicos a la plataforma utilizada. Ahora bien, la pregunta de investigación usada es: ¿cómo difiere en los resultados el uso de agonistas de dopamina al compararlos con la terapia tradicional de levodopa, posterior a intervenciones quirúrgicas como la estimulación cerebral profunda? Los pacientes de la intervención obligatoriamente deben tener un antecedente de cirugía para estimulación cerebral profunda para reducir los síntomas de la enfermedad de Parkinson. La intervención investigada es el uso de agonistas de dopamina, a comparación del control y manejo farmacológico de levodopa. El outcome o resultado que se busca evaluar es el cambio o disminución de síntomas motores y no motores de dichos pacientes. En cuanto a la estrategia de búsqueda, consultamos dos bases de datos, PubMed, en los cuales utilizamos términos mesh, y para el lenguaje libre utilizamos entre paréntesis cuadrados o fields. En la base de datos Embase, los términos que tenían mesh los cambiamos por /exp y la terminología libre la cambiamos por app, y se utilizaron conectores como AND y OR. Los resultados obtenidos al buscar las palabras asociadas en Embase nos arrojaron los siguientes resultados. Aquí también añadimos dos filtros, en los cuales buscamos publicaciones desde el 2020 y también publicaciones que fueran exclusivamente clinical trial. Vemos que este estudio es un ensayo clínico aleatorizado, prospectivo y simple ciego, el cual compara la monoterapia con levodopa con agonistas de dopamina en pacientes que han tenido estimulación cerebral profunda en el núcleo subtalámico, y se realizó un seguimiento que duró de 3 meses a 2.5 años. Como el estudio tenía la hipótesis de que la monoterapia con dopamina produciría una mayor mejora en los síntomas motores y no motores de los pacientes en comparación con la monoterapia con levodopa, estos evaluaron las variables que se muestran en la diapositiva, en los cuales medirían la eficacia y seguridad del tratamiento. En la realización del tratamiento, el primer mes se mantuvo sin cambios. Posteriormente, los pacientes fueron asignados aleatoriamente a la monoterapia. Luego se fue dejando gradualmente el tratamiento y se realizaron visitas semanales durante 8 semanas para optimizar la estimulación y el tratamiento. Estos pacientes fueron reevaluados a los 3 meses de la cirugía y posteriormente se les hizo un seguimiento de hasta 6 a 2,5 años, en los cuales se evaluó la capacidad de mantener la monoterapia y los efectos adversos. En esta siguiente diapositiva vemos que habían 64 candidatos, en los cuales 22 no cumplían con los criterios de inclusión y uno no decidió participar. De los 41 que quedaban, 6 de estos no participaron por diferentes razones, de los cuales quedamos con 35 pacientes. De estos, 18 fueron asignados a la dopamina y 17 a la levodopa. En ambas intervenciones se evaluó que los pacientes pudieran dejar de depender de la droga contraria a la que se les fue asignada. Este estudio fue innovador en el hecho de que no se habían realizado ensayos clínicos que comparasen la eficacia y seguridad de la monoterapia de levodopa versus la dopamina en términos de síntomas motores y no motores después de la estimulación cerebral profunda del núcleo subtalámico. El riesgo basal de desistir la terapia de levodopa por efectos adversos es del 35%, mientras que el riesgo en el grupo de intervención de desistir la terapia de agonistas dopaminérgicas es del 83%. El riesgo relativo es de 2.36%. La reducción relativa de riesgo es de negativo 136 y la reducción absoluta de riesgo es de negativo 0.481. El número necesario para tratar sería de negativo 2.07. Estos resultados indican que la hipótesis del estudio, que establecía que los agonistas de dopamina serían una mejor opción del tratamiento al compararlo con levodopa, es incorrecta, debido al aumento de pacientes que desistieron del tratamiento por aumento de efectos adversos. En primer lugar, el texto no es del todo claro frente a la gravedad de los síntomas individuales a cada paciente, pero sí estabiliza el pronóstico según edad y presencia de síntomas discapacitantes motores y disquinesias, y se reduce excluyendo a aquellos que presentaran síntomas psiquiátricos graves o demencia. En segundo lugar, los pacientes fueron completamente aleatorizados por un programa online. En tercer lugar, se expresó que el estudio solamente fue simple ciego,
pues el clínico que evaluaría los resultados no sabía quién recibía qué medicamentos, pero el clínico tratante y los pacientes sí. Como establece la tabla, los pacientes asignados a ambos cursos terapéuticos tenían factores pronósticos similares previos al tratamiento. Ningún valor de P es menor a 0.05, por lo cual los cambios entre variables no son significativos. De igual manera, el equilibrio pronóstico se mantuvo durante el tratamiento. Los únicos cambios significativos se encuentran resaltados en negrilla en la tabla, siendo las escalas AES, que evalúa apatía, la dosis diaria de levodopa y la dosis diaria de agonistas de dopamina. Teniendo esto como base, se puede ver un cambio importante en síntomas no motores en los pacientes en las gráficas, que describen los resultados de seguimiento de 3 a 6 meses. En estas se destaca el incremento de apatía, la pérdida de sueño, el empeoramiento de los síntomas motores y la aparición de fatiga en pacientes tratados con agonistas de dopamina, y empeoramiento del síndrome de pierna inquieta en pacientes tratados con levodopa. El ensayo completó el seguimiento hasta 2 años y medio después de la intervención. Sin embargo, varios pacientes desistieron debido a los efectos adversos de su tratamiento. En la tabla 3 se presentan los resultados primarios y secundarios al inicio y a los 3 meses de la intervención, tanto para el grupo de pacientes tratados con agonistas dopaminérgicos como para el de aquellos tratados con levodopa. Los resultados más destacados fueron: en la UPDRS-2, es decir, la escala unificada de calificación de la enfermedad de Parkinson, parte 2, la cual evalúa las experiencias motoras de la vida diaria, el cambio medio en el tratamiento con agonistas de dopamina versus levodopa mostró una leve significación con un P de 0,036. La parte 4 de la misma escala, que evalúa las complicaciones motoras de la enfermedad, tuvo un valor de P de 0,019. En segundo lugar, la escala PDQ-39, es decir, el cuestionario de la enfermedad de Parkinson, tuvo un cambio medio en los resultados de tratamiento por agonistas de dopamina frente a levodopa que no fue significativo, pero estuvo cerca de serlo con un valor de P de 0,053. Sin embargo, la AESS y la AESC tuvieron un cambio medio estadísticamente significativo de P 0,044, haciendo referencia a la aparición de síntomas de apatía. Similarmente, los resultados de la PDSS, una escala que evalúa la calidad del sueño de pacientes con enfermedad de Parkinson, también muestra un cambio medio estadísticamente significativo, de P 0,048. Finalmente, los cambios en la escala HAD-A, HAD-D y QIP, que indican síntomas de depresión y desorden impulsivo-compulsivo, no fueron significativos. Para evaluar la validez externa de un estudio, se comprueba hasta qué punto las conclusiones son generalizables a poblaciones ajenas al estudio. Utilizando las siguientes variables se encontró: debido a que el estudio se realizó en un solo lugar, el Centro de Trastornos del Movimiento del Hospital Toronto Western, y que solo hubo 35 participantes, se asume que generalizar las características de los pacientes para hacerlas extrapolables a un hospital colombiano, por ejemplo, sería incorrecto. De igual manera, probablemente los participantes pertenecen de manera predominante a una etnia, lo cual también puede limitar la validez externa. La intervención utilizada en el estudio fue el uso de 2 agonistas de dopamina, pramipexol o ropinirol. La validez externa de este estudio disminuye si se consideran agonistas dopaminérgicos distintos. Sin embargo, el comparador de este estudio fue levodopa. Debido a que este es un fármaco estándar para la enfermedad de Parkinson, se considera que los resultados podrían ser aplicables en otros entornos donde se utilice este tratamiento. Los resultados primarios y secundarios medidos son relevantes y de uso común en la investigación de la enfermedad de Parkinson, lo que podría mejorar la generalizabilidad. El estudio siguió a los pacientes hasta haber cumplido 2 años y medio después de la cirugía. Este seguimiento a largo plazo puede reforzar la aplicabilidad de los hallazgos para extrapolarlos a situaciones con pacientes propios. Finalmente, los propios autores mencionaron que el diseño unicéntrico y simple podría limitar la validez externa de los hallazgos. Además de esto, se tiene que tener en cuenta la baja adherencia al tratamiento que tuvieron los pacientes postquirúrgicos, a la estrategia de medicación única después de la cirugía, lo que también puede afectar la generalizabilidad. En cuanto a las conclusiones, podemos sacar 5. La primera es que la monoterapia con dopamina no es más eficaz que la monoterapia con levodopa. La segunda, que la monoterapia después de la cirugía es segura a corto y mediano plazo en más de la mitad de los pacientes, especialmente en la intervención con levodopa. Como tercera, tenemos la capacidad de mantener la monoterapia con dopamina a corto plazo está relacionada con la ubicación del contacto lateral del núcleo subtalámico y que la monoterapia de levodopa es viable en una minoría de pacientes a largo plazo. Pudimos ver que en los pacientes asignados con los agonistas de dopamina tuvieron mayores problemas para seguir la monoterapia y tuvieron que desistir por efectos adversos.